Ricardo Monreal Ávila es aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ha sido diputado federal y senador de la República, gobernador de Zacatecas y jefe delegacional en Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y doctor en Derecho por la UNAM, con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Se inició en el servicio público como primer regidor y secretario del Ayuntamiento de Fresnillo entre 1985 y 1987. De 1998 a 2004 fue gobernador de Zacatecas por el Partido de la Revolución Democrática. En 1999 la revista Time y CNN lo reconocieron entre los 50 líderes latinoamericanos. El Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, lo seleccionó para integrar la sección Líderes Globales del Mañana en el Mundo. Esto del periodo de 2000 a 2003. Ricardo Monreal, gracias por estar aquí en Línea Directa. Ricardo Monreal, tú viviste en el mundo de la política, creo que desde que naciste, desde chico, tu familia, Zacatecas. Muchos dicen, Ricardo Monreal ha pasado por todos los partidos políticos, porque ha sido político toda la vida, creo. Sí, así es. Mira, yo me inicié hace muchos años, ya cumplí 40 años en la actividad pública, Ezra. Y he estado en el PRI en una primera etapa, luego en el PRD después de la renuncia en el 98. Fui gobernador de Zacatecas promovido por el PRD y la Alianza. Y así ha sido mi vida. He sido 3 veces diputado federal, 2 veces senador y he transitado por el PRI, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, No te Morena. falta ninguno. Conozco PAN, las entrañas de los partidos. ¿Por qué ir yendo de partido? Mira, es muy buena tu pregunta. Primero, duré muchos años en el PRI, casi 20. Fui 2 veces diputado en el PRI y senador de la República. Renuncié en el PRI hace 20 años, en el 1997. Después he militado solo en la izquierda. Es decir, como formamos una coalición desde un principio, fui militante del PRD. Por las circunstancias me fui al PT y a Movimiento Ciudadano, y estas circunstancias siempre estaban muy atadas, muy vinculadas con Andrés Manuel López Obrador. Desde el 98 me vinculé con él, 97 me vinculé con él en su movimiento y era una pieza del movimiento. Es decir, cuando era indispensable tener que irte al PT por razones de sobrevivencia de la fracción parlamentaria del mismo partido en el Senado, tenía que ir. Y cuando era necesario ser coordinador del Movimiento Ciudadano para beneficio del movimiento que encabezaba Andrés Manuel y mantener la unidad, tenía que ir. Es decir, nunca tuve ninguna duda, ni nunca titubeé en el sentido de lo que representaba para Andrés y para el movimiento su fortaleza y la construcción del movimiento. Esa es la explicación. Los 3 partidos en los que milité después del PRI, que fue PRD, PT y Movimiento Ciudadano, los 3 eran aliados y los 3 habían postulado a Andrés Manuel desde el 2006 y en el 2012 como candidato a la presidencia de la República. Entonces no era extraño, eran primos hermanos, no era extraño que yo pudiese haber trabajado en una o en otra trinchera y que ahora conservo, Ezra, una gran amistad con los dirigentes. Con el PRD tengo grandes afinidades, muchos amigos. Con el Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado, me une una relación estrecha de amistad, de aprecio. Y con el PT, con Alberto Anaya y toda la comisión ejecutiva, tengo una relación extraordinaria con ellos. Esto no necesariamente implica que tienes, afinidad en términos de proyecto. Yo entiendo que has venido militando, dices tú, digamos, en caminos paralelos con López Obrador. ¿Tú crees que esto te ha limitado en tu carrera política? No, yo lo aprendo como una experiencia y lo siento y lo asimilo como eso. Nunca
Al contrario, no me arrepiento porque conocí muchos amigos en todos los partidos. Te puedo decir sin ninguna arrogancia y sin ninguna falsa modestia que conozco bien al sistema político mexicano. Eso me queda claro. Conozco bien las entrañas del PRI, pero también las entrañas del PRD, del PT, de Movimiento Ciudadano y del sistema político mexicano. Conozco casi, te diría, al 90 y tantos % de los dirigentes que están haciendo política en este momento y que en algún momento de mi vida pública de los 40 me he encontrado con ellos, ya siendo diputado, ya siendo senador, ya siendo gobernador o ya siendo delegado. Es decir, mi vida pública ha sido muy prolija en relaciones con distintas personalidades de partidos distintos también. En ese sentido, ¿cuál sería la línea conductora del gobernador de Zacatecas, del senador, del líder, del jefe delegacional en Cuauhtémoc? Esto, digamos, te lleva a pensar que estás construyendo un proyecto político a futuro, o esto es, digamos, lo que te va tocando. Sí, yo creo que es otra muy buena pregunta, Ezra. Finalmente, lo que estás planteando y de lo que estás expresando es que tienes capacidad para sentarte con cualquiera de los polos de la política nacional. Te puedes sentar con la derecha, con la que siempre la he combatido, pero frontalmente no tengo ningún problema para expresarlo, pero también te puedes sentar con la izquierda o con los dirigentes de centroizquierda, si lo hubiese en México, o con dirigentes del PANAL o del Verde o del PES. Es decir, hay dos formas, creo yo, en Morena de ir identificando una lucha política, que eso fue lo que me identificó en Morena. Yo era muy abierto y sabía Andrés Manuel y sabían los militantes de Morena que tenía capacidad para hablar con gobernadores del PRI, con senadores del PAN, con diputados del PRD, y que no me hacía nada distinto a tus ideales y tus principios el que te sentaras con cualquier personalidad política de la oposición. Siempre he sido así y ahora es creo yo, un beneficio, es una actitud que el país requiere, esa gran posibilidad de conversar, platicar y acordar con los distintos actores políticos, porque México vive una emergencia y si no tienes esa capacidad no puedes ya hacer gobiernos monocromáticos, monopartidistas, facciosos o muy aislados del resto de la población y de los sectores de la sociedad. Creo que llegó un momento en el que México tiene que construir en razón de todos, con todos, en una pluralidad y en una inclusión que es indispensable, ya no se puede de otra manera. Hay tantas contradicciones y tanta polarización en la sociedad que tiene que llegar un momento de reencuentro para poder gobernar con eficacia y con honestidad cualquier ciudad, cualquier país. Estamos platicando con Ricardo Monreal aquí en Línea Directa. Ricardo Monreal, cuando tú decides que quieres participar dentro de Morena en la contienda interna para poder acceder a la jefatura, a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno, sabes muy bien, y lo dices públicamente, dices, pues sí, sabemos que ahí la palabra final la tiene Andrés Manuel, y pues tendrá que decidir o con el corazón o con la cabeza, o con la cabeza. Nos has dicho en este momento que pues tú caminaste con Andrés Manuel todo el tiempo y supongo que en función de eso tu sentimiento, como le llaman, tu feeling político, te decía, bueno, pues ya llegamos hasta acá y la fórmula ganadora del 2018 sería López Obrador Monreal. ¿A eso apostabas? Sí, a eso apostaba y te puedo decir que en la parte sentimental no existe ninguna actitud porque entiendo que la política tiene momentos en los que se define por circunstancias, no por corazón, no por sentimientos, no por cabeza. Sucedió, ya le di una vuelta a la página, no me siento ya ni lastimado ni traicionado. Estoy tratando de construir hacia adelante. La relación con Morena
Lo he dicho, antes del sismo estaba por definirse. Ahora quedó mi relación sepultada en los escombros del sismo y sin resentimientos y sin ninguna actitud fuera de lo normal, pero estamos en la posibilidad de construir una alternativa política. Tengo pláticas, conversaciones, nada formales, pero sigo en el propósito que en un principio me planteé, gobernar la ciudad, ya no con tanto claridad como en el pasado reciente. Y digo que el temblor a todos nos cambió los planes. A todos nos cimbró, a todos nos estrujó el temblor. Yo soy uno de ellos y por esa razón tengo ya 4 semanas, más de 4 semanas entregado y enterrado en tratar de reconstruir, de generar condiciones para la gobernabilidad, pero también para la normalidad en la delegación que más produce riqueza de acuerdo con la generación del PIB nacional, de acuerdo con el PIB de la Ciudad de México, la delegación Cuauhtémoc, que es el corazón de la República, y su activación económica era indispensable. Su normalidad en comercios, en restaurantes, en establecimientos mercantiles, en negocios, era indispensable porque es el motor de la economía de la ciudad y del país. Cuando se dice precisamente reconstruir la ciudad, y fundamentalmente esas zonas como la Cuauhtémoc, hay que pensar en reconstruir, no en dejarla como estaba antes, sino en un nuevo modelo. Yo creo que sí. Productivo, un nuevo modelo habitacional. Esto es prácticamente, dirían algunos, rediseñar totalmente. Es una palabra afortunada, rediseñar. La reconstrucción no se puede hacer sobre cimientos que pretendan hacer lo mismo que se cayó. Sería un error. Yo creo que la reconstrucción implica también renovación, lo que tú dices, rediseño e incluso reconciliación. Porque en el momento que vivimos hay un proceso de degradación de la política, pero también de destrucción del tejido social. Entonces tenemos que hablar la resiliencia, que es el término ahora muy de moda frente a los desastres y que ha usado la ONU desde hace 10, 15 años. Esta es una ciudad resiliente y es una ciudad que tiene que asumir y adoptar los cánones y las recomendaciones de la ONU en materia de resiliencia. Pero este es un tema clave, en donde dice no construyas lo mismo con las mismas características y con las mismas posibilidades. Al contrario, dicen las recomendaciones de la ONU, trata de hacerlo vivible, ecológico, trata de que reconstruya sobre la renovación y rediseño y no sobre la misma mole que fue la que pudo haber provocado también las desgracias. No evitar el sismo, eso nadie lo puede evitar, pero sí la tragedia y los daños materiales, sobre todo las pérdidas de vidas humanas que se pudieron haber evitado. Toda esta parte, por eso es muy inteligente tu posición y tu pregunta, sí es necesario estar pensando, una vez iniciada la reconstrucción, en la resiliencia, pero también en el rediseño, en la renovación y en la reconciliación. Eso sin duda afecta muchos intereses porque finalmente la delegación Cuauhtémoc, la que tú conoces y manejas de alguna forma, hasta antes del sismo tenía un determinado tipo de equilibrios, de distinto tipo, y tú intentabas moverte dentro de él. En este momento se rompen los equilibrios, reconstruyes, pero hay grupos que se ven dañados, enormemente dañados. Se cambió el panorama. En efecto, los equilibrios se alteraron y ahora tenemos de 1,500 evaluaciones post-sísmicas, 350 edificios dañados y 70 ya inmediatamente a demoler. Que son inevitables. Pero todo esto son intereses.
Yo estoy preocupado por retomar de manera muy rápida la actividad económica para poder generar menor quebranto, menor daño a la actividad, tanto del empleo como de la generación de riqueza o simplemente de la actividad económica, reactivarla. Pero sí, en efecto, hay intereses y todavía apenas comienza, porque a más de un mes, Ezra, no se han entregado los recursos. Estamos en el proceso de la demolición Claro. y siento que está muy lento. La gente se desespera porque quizá en el edificio donde había 15 pisos que se está demoliendo, ya no se vaya a poder hacer eso. O a lo mejor la recomendación es que en lugar de ese terreno pueda ser un parque o pueda generarse una vivienda distinta de 4 o 5 pisos que le permita que el entorno no tenga peligro de nuevas tragedias. Es decir, esa es la parte de intereses, porque el dueño del edificio va a decir, ¿y ¿Yo qué? yo por qué? Es decir, si tenía 10 pisos autorizados por SEDUBI en el uso de suelo, ¿por qué me vas a eliminar la posibilidad de construir 10 pisos o de que me expropies para un parque? Pero es utilidad pública, Ezra, y creo que ese es el problema al que nos vamos a enfrentar muy pronto con la ley de reconstrucción. Estamos platicando con Ricardo Monreal aquí en Línea Directa. Ricardo Monreal, 2018 tenemos escenarios en donde pues, está un partido revolucionario institucional jugando, apostando a muchas cartas, a figuras no tan priistas, a una fragmentación de la oposición, dicen algunos, candidatos independientes, un frente ciudadano que pues también genera unos terremotos en los partidos, y Morena tratando de alguna forma de convertirse finalmente en la opción de López Obrador para llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo ves este 2018? Mira, Ezra, yo creo que el más consistente, y lo digo incluso una vez que yo ya prácticamente estoy fuera de Moreno, es decir, lo digo con toda honestidad, aunque no haya formalizado mi salida, creo que el sismo me provocó, repito, el que mi relación con Morena está en el terremoto entre los escombros. Pero lo digo con seriedad, creo que la opción política más consistente hasta este momento es Morena, a pesar de los errores que pueden estarse cometiendo en la selección de candidatos o la selección de dirigentes a puestos de elección popular. Pero Morena es la más consistente. Veo al frente con posibilidades reales, porque creo que es atractivo desde el punto de vista político-electoral. La unión del PRD, PAN, Movimiento Ciudadano sí puede generar un entorno de mayor competencia política electoral. Y también debo de decir que en el caso del Frente sí les afectó la salida de Margarita Zavala, sí cimbró al PAN, sigue generando una división interna y sí afecta al Frente, pero creo desde mi punto de vista que se va a sostener y que va a generar condiciones de competencia. Ahora bien, PRI, el otro gran bloque. Creo que el PRI ha actuado con inteligencia. El sistema político mexicano, o sea, podremos no coincidir con él y podremos ser adversarios sin tregua del PRI, pero no están actuando mal, están provocando a través del sistema una, como tú dices, fraccionamiento, dispersión del voto en distintos lugares, y la presencia de candidatos independientes hoy viene a irrumpir lo que no había sido en otras elecciones federales para renovar presidente de la República. Hoy van a jugar un papel clave y aún ya tenemos 5 de los que yo puedo decir que van a sacar votos importantes en el caso de que obtengan los 800,000 firmas para su registro. Yo creo que Margarita Zavala sin duda tiene una
corriente de opinión que estará con ella. El Bronco, sin duda, independientemente de los resultados de su gobierno en Nuevo León, tiene simpatía en muchas partes del país y creo que será otro caudal de votos que le quite fundamentalmente a la oposición, porque el independiente normalmente iba a la oposición. Al final se definía en razón de la propuesta, pero nunca iba con el gobierno. Nunca era el gobierno por el que él votaba, el de independiente. Está también Marichuy del Frente Zapatista de Liberación Nacional, que también tendrá sus reductos de votos en determinada parte. Y estos tres, y Pedro Ferriz, que tendrán también sin duda parte de los votos, o el propio Jaguar, que lo digo Armando porque así se autollama, y que es un tipo inteligente, es un hombre inteligente. El senador de Guerrero, sí es un hombre que también está inscrito y que va a lograr un caudal de votos. Son 5 independientes que van a estar en la arena, sin contar los candidatos de los partidos formalmente reconocidos. Esto nos va a obligar finalmente, gane quien gane, a gobiernos de coalición, sí, Ricardo, no hay de otra. Es inevitable. Yo te decía en un principio, en el primer segmento, que ya no puede haber en la sociedad mexicana, incluso hasta en municipios pequeños, partidos o gobiernos monocromáticos, partidos facciosos, partidos totalitarios, partidos únicos o hegemónicos. Ya no puede haber. O sea, en ninguna parte del país la sociedad está tan convulsionada, está tan dinamizada, que los gobiernos de coalición llegaron y llegaron para quedarse. Creo que esta elección del 2018 te va a provocar el que generes gobiernos de coalición, gobiernos amplios de inclusión, gobiernos ciudadanos en donde participen ya no de manera única los partidos políticos en los puestos de gobierno, de dirección y también de ejecutivos del país. Ricardo, el tema de campañas de miedo para 2018, ¿te parece que será fundamental? Sí, va a presentarse. Ya lo estamos viendo. Lo que distingue en la pre-campaña o en esta etapa previa del 18 es la descalificación, es la guerra sucia, es el golpeteo fuerte. Y mucho dinero. Impresionante. El problema que a mí me preocupa, Erra, es que frente a la renuncia del financiamiento, que yo no me meto a la discusión de eso, de los partidos, alguien tendrá que financiarlos. Ojalá y se eliminaran las precampañas porque son dinero más dinero más dinero. Pero el crimen organizado está a todo lo que da y con gusto patrocinaría gobiernos estatales, municipios o incluso el Congreso de la Unión para obtener protección, complicidad o hasta lacayos en los poderes de la Unión. Es muy grave en el momento en el que estamos situados. Y en todo caso, ahí tendríamos que contar fórmulas mucho más racionales de gasto para Yo creo que sí, ¿no? En principio yo plantearía, por ejemplo, la ley contempla que haya procesos internos llamadas precampañas con recursos públicos. Pues eso hay que eliminarlos. Tienen que ser recursos del Y esto partido. ya es en noviembre, ¿eh? Claro, ya es el mes que entra. así es. Entonces eso, digo, la ley lo establece, con un acuerdo se puede decir que los partidos renuncien a hacer precampañas y se vayan hasta febrero o marzo, porque además la precampaña te dura 2 meses. Te inscribes en noviembre y te dura diciembre y enero Muchísimo y hasta dinero. febrero. Entonces son 4 meses gastando en pancartas y en material que es en desuso, pues es sin ninguna utilidad para la sociedad. Bueno, pues ahí está, optimista para 2018. Sí, yo creo que el país va a cambiar. Tengo mucha claridad en que ya no aguanta más, aunque hemos dicho yo recuerdo desde el 2006 con Andrés, hemos dicho siempre, ya no aguanta más, ya no, y aguanta. Esto aguanta mucho. Es impresionante nuestro país. Ricardo Monreal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Isra. Fue Ricardo Monreal, aquí en Línea Directa.